En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos ahora en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números, del número 1302 al 1305, al tema que tiene como título la celebración de la confirmación. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1304 y 1305 con el tema los efectos de la confirmación. Número 1304 del Catecismo dice: la confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Recordemos que el tema del sello, del carácter, ya lo hemos comentado en los números cuando hablamos del sacramento del bautismo. También recordamos que hay 3 sacramentos que imprimen carácter, que marcan, que sellan ontológicamente en el ser: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. No es que estés con Jesús un rato, sino que eres para siempre suyo. Y es por eso que no se puede reiterar, que no se puede repetir. No sucede lo mismo con los otros sacramentos. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, el matrimonio no marca un carácter en el alma. Por eso una persona que haya enviudado puede volverse a casar sin ningún problema. Incluso respecto al matrimonio, Jesús dice que en el cielo no serán marido ni mujer, sino que serán como ángeles. Pero en el orden sacerdotal, ese sacerdote ha quedado marcado, sellado por Jesucristo por toda la eternidad. Incluso aunque dejara de ser sacerdote, aunque se secularizara, será sacerdote para siempre. Lo mismo decimos del sacramento del bautismo y lo mismo del sacramento de la confirmación. Dice este número del catecismo: imprime en el alma una marca espiritual indeleble. Alguna persona que hace una apostasía y pide que se le borre el bautismo, tenemos nuevamente que reiterarle que no se puede hacer porque es imborrable, es indeleble. Se han llegado incluso a hacer unas campañas, en Europa esto es común, campañas muy bien organizadas por enemigos de la Iglesia Católica, donde se hacen incluso unos formularios que la gente tiene para que las personas soliciten ser borrados de los libros bautismales de su parroquia, ¿no? Desbautizarse. Y esos formularios se reparten para animar a las personas a que, según ellos, se desbauticen. Pero lo cierto es que por mucho que se haga este tipo de peticiones, ni el obispo ni ninguna persona puede atenderlas, porque no se puede borrar porque es indeleble.
Teológicamente sabemos que se ha marcado un sello, un carácter. Y además es que históricamente esa persona que ha sido bautizada no puede negar el hecho histórico de su bautismo. El bautismo es un acto público, incluso es un acto religioso que es también social, y eso no se puede borrar. Incluso es muy común ver que en los bautismos pues van los fotógrafos y toman las fotos de las familias, de los niños cuando los están bautizando, se toman la foto con el sacerdote, con el ministro que los bautizó. Eso no se puede borrar, es un hecho histórico que está ahí. Esa persona podrá hacer una apostasía, sí, pero esa apostasía no le borra el bautismo. Se podría dar el caso que esa persona, después de un tiempo, decide arrepentirse de su apostasía y quiera volver nuevamente a la iglesia. Y en ese regresar a la iglesia, pida ser bautizada otra vez, ¿no? Aunque sea un apóstata, no se le tiene que bautizar otra vez porque ya ha sido bautizado. Es una vez para siempre. Así de profunda es la marca, así de profundo es el sello, así es la identificación que ha dejado Jesucristo en nuestra alma para siempre. Somos suyos, somos sus hijos, somos hijos del Padre, hermanos de Jesús. La palabra hermanos inmediatamente nos hace llevar a la palabra Padre. Y podemos mirar la parábola del hijo pródigo. El hijo que se marchó de la casa pecando contra su padre. Cuando él está allá arrepentido, aunque su arrepentimiento haya sido por motivos egoístas, cuando él reflexionaba sobre su realidad decía: ¿cuántos criados hay en la casa de mi padre que comen mejor que yo? Volveré a casa de mi padre y le diré que me admita como a uno de sus criados. El padre podría haberlo admitido como uno de sus criados, pero la sorpresa es que el padre le admite, pero como hijo, como lo que es. Porque si es hijo, es porque está marcado en su ser. Es imposible que el padre le diga: te voy a destituir un grado. Eso es imposible. El hijo es imposible que se reconcilie de otra forma que no sea como hijo. Porque es que no hay otra forma distinta. Es hijo para siempre. Para alguien que ha sido bautizado y confirmado, la única forma de relación con Dios Padre es esa: hijo. Es la relación de hijo. Es la relación de filiación. Nuestra relación con Dios no es como en una empresa. Todos los grados que hay en una empresa, desde el gerente, director general, hasta el último trabajador, o en el ejército, desde el general que tiene 5 estrellas, hasta el soldado raso. Todos pueden ascender o incluso le pueden degradar un puesto dependiendo de las situaciones y circunstancias. Pero en el grado de hijo, no hay otra forma de volver sino como hijo. Esto es muy importante, queridos amigos, para entender en profundidad lo que significa la marca indeleble, el carácter indeleble, el sello indeleble que nos dejan estos 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal. Termina este número
del catecismo diciendo: Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Lucas 24, 48, 52. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esto es lo que es el sacramento de la confirmación. Revestidos de poder de lo alto. El poder es lo que nos da los 7 dones del Espíritu Santo. Y por cierto, queridos amigos, tendríamos que purificar un poquito ese concepto que tenemos de la palabra poder. Que no se trata de un poder en el sentido de dominio sobre nada, sobre otras personas, no. Sino la palabra poder nos está hablando de la autoridad moral de la que somos revestidos. Y esa autoridad moral es la que nos da la fuerza del Espíritu Santo. Esa autoridad moral es la que nos puede dar la posibilidad de hablar con poder, de ser creídos, de ser incluso dignos de seguimiento, incluso de ser obedecidos. Sin autoridad moral no se puede exigir nada. Sin autoridad moral el padre no puede hacer nada con sus hijos. Sin autoridad moral el maestro en la escuela, en la universidad no puede educar. O todo quedará solamente en palabras que se las lleva el viento. Ningún líder en un grupo, en un ministerio, en un movimiento que no tenga autoridad moral, no puede hacer nada. Son palabras. Un gobernante que no tenga autoridad moral, un presidente, un ministro, no puede hacer nada. Son palabras que se las lleva el aire. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1305 que dice: el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, recibido en el bautismo. Y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. Qué número tan bonito. Hemos comentado también anteriormente que tanto el sacramento del bautismo como el sacramento de la confirmación están íntimamente unidos. Eso que hemos recibido en el bautismo es fortalecido y confirmado en el sacramento de la confirmación. Uno de esos poderes especiales que hemos recibido por el sacramento de la confirmación en virtud de los dones del Espíritu Santo es el de ser testigos de Jesucristo públicamente. Esta palabra así como que nos deja un poco a la expectativa. ¿Cómo que públicamente? Es verdad que una persona bautizada también es testiga de Jesucristo, sí, pero no tiene el encargo por parte de la Iglesia de una manera tan directa como la tiene el confirmado. Aquella persona que ha recibido la confirmación
es como si la iglesia le hubiera dado un trabajo de oficio de ser testigo de Jesucristo. El sacramento de la confirmación nos tiene que hacer caer en cuenta de la importancia de la presencia del ser cristiano en la vida pública. Como dice el Evangelio, no se enciende una lámpara para ocultarla. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que viéndola den gloria a Dios. Este texto del Evangelio es un texto precioso, que se conecta directamente con la confirmación. Tú has recibido por esa confirmación el oficio de ser testigo. Eres lámpara, no te puedes ocultar. Esa vocación que uno recibe en el sacramento de la confirmación es hacer presente a Jesucristo en la vida pública del mundo. Y eso todos los confirmados lo hemos recibido. Es caer en cuenta de que el Evangelio no ilumina únicamente nuestra vida privada, no ilumina únicamente nuestra conciencia, sino que el Evangelio está para ser luz del mundo. De hecho, la religión católica no es una religión como algunos pretenden, que se limite a lo privado, que se metan en las iglesias y cierren las puertas, que sea una iglesia de sacristía y de devociones personales. Algunos dicen que los católicos no tenemos ningún derecho ni por qué hacernos notar en la vida pública, que hagamos nuestras cosas si queremos de puertas hacia adentro. ¿Para qué procesiones? ¿Para qué predicaciones en la radio? ¿Para qué periódicos? ¿Para qué escriben tantos libros? Ustedes no deben de hacer esas cosas públicas porque le están faltando al respeto a los no creyentes, dicen por ahí algunos. Entonces, si esta es la teoría que vamos a usar, entonces no fútbol, no estadios, no mundiales, por respeto a los que no les gusta el fútbol. Y así quedaríamos todos en paz, que también son bastantes los que no les gusta el fútbol. Alguna vez un niño me comentaba, a mí no me gusta el fútbol porque me roba a mi papá. Imagínese usted esa expresión. No me gusta el fútbol porque me roba a mi papá. Porque mi papá cuando prende la tele para ver el fútbol, deja de existir todo el mundo, no existimos. Entonces yo odio eso. Pero el problema que encontramos los católicos con nosotros mismos es que nosotros queremos profundamente que el reino de Cristo venga a esta sociedad y por eso no nos podemos callar. Y por eso hacemos procesiones. Y por eso predicamos en la radio. Y por eso escribimos en los periódicos, en los boletines, en las revistas. Y por eso escribimos libros. Papa Benedicto XVI, 48 libros, 600 publicaciones. Porque los católicos no podemos dejar de instaurar públicamente el reino de Cristo en esta sociedad. E incluso mismo dice el Evangelio, y si ustedes se callan, hablarán las piedras. En una sociedad laica como esta en la que estamos nosotros viviendo, que nos piden que seamos aconfesionales, que no haya ninguna confesión religiosa, que el Estado no reconozca ninguna de ellas, estados aconfesionales, es más difícil hacerlo. Pero aunque el Estado no tenga una confesión religiosa, nosotros no nos podemos callar. Nosotros no podemos demitir, queridos amigos, de la petición que Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro.
venga a nosotros tu reino. Que Cristo reine en esta sociedad. Cristo puede reinar, entre otras cosas, en la medida en que instauremos el reino del amor en esta sociedad, en la medida en que pongamos en práctica su evangelio en nuestra vida. Cuando la Iglesia Católica eleva la voz denunciando las leyes injustas, no se trata de que esté pidiendo un privilegio para los católicos. La Iglesia se hace portadora del bien y de la dignidad del hombre cuando denuncia la manipulación de los embriones humanos, cuando denuncia el aborto, cuando denuncia la eutanasia, cuando denuncia la trata de seres humanos, cuando denuncia las leyes injustas de inmigración, entre otras cosas que se denuncian todo el tiempo. La Iglesia no está pidiendo un privilegio para ella, está siendo portadora del bien y de la defensa de la dignidad de todo ser humano que se la da ser hijos todos del mismo Padre. Por esto tenemos, queridos amigos, por el sacramento de la confirmación, un deber de dar testimonio público de Jesucristo. No nos dejemos engañar cuando esta sociedad laica le dice al católico que no se tiene que presentar en la vida pública, porque eso es faltar al respeto a los que no creen. No se dejen engañar con eso. No es cierto. Porque si un católico interviene en la vida pública y defiende y denuncia la inmoralidad en las leyes injustas, ese católico es al servicio de toda la sociedad. Porque el reino de Jesucristo se identifica es con el bien del hombre. Otra de las cosas que se dicen es que los católicos pretenden prohibir todo porque para ellos todo es pecado y nos quieren imponer sus creencias en nuestras leyes. No, no es así. Nosotros los católicos no es que estamos en contra del aborto porque en nuestra religión está prohibida el aborto. No, eso no es así. Nosotros no estamos en contra del aborto porque la Iglesia lo prohíba, sino porque el aborto es malo para todo hombre. Dicho de otra manera, el aborto no es malo porque está prohibido, sino que está prohibido porque es malo. Cuando la Iglesia habla de los preceptos de no matarás, de no robarás, no es el mandamiento el que hace que una cosa sea buena o mala. El mandamiento lo que hace es recordar que robar o matar es malo en sí mismo para todo hombre. Por tanto, queridos amigos, cuando tomamos todo esto, nos damos cuenta que aquel que ha recibido la confirmación está llamado a ser testigo de Jesucristo en la vida pública. Y por eso no roba, y por eso no mata, y por eso no aborta, y por eso no practica la eutanasia, y por eso no trafica con migrantes, ni trafica con drogas, porque soy un testimonio de Jesucristo en la vida pública. Y este mundo lo que necesita son políticos, periodistas, arquitectos, ingenieros, médicos, biólogos, psicólogos, policías, jueces, testigos de Jesucristo en la vida pública. Y no tienen que ser curas, ni tienen que ser monjas. Cualquiera de nosotros. Ayer ayudaba a una familia a hacer una aplicación, una solicitud para que su hija entrara en una academia cristiana. Y entre las muchas preguntas que habían en el cuestionario me encontré una que me impresionó que decía: esta familia reconoce públicamente que Jesucristo es su único Salvador.
Eso decía la aplicación para entrar en la escuela. Me fascinó. Y yo no lo podía obviar, le tuve que preguntar a la señora, oiga, ¿esto usted lo está respondiendo con verdad? ¿Usted reconoce públicamente que Jesucristo es su único Salvador? Sí. Bueno, cada uno en su ámbito debe ser testimonio de Jesucristo públicamente. Pero la diferencia en el apostolado, en nuestro apostolado público, antes y después de ser confirmado, es que la iglesia me ha dado ese oficio, me ha dado esa encomienda, dar testimonio en la vida pública como mi oficio. Y para hacerlo bien, nos hace mucho, mucho bien estar marcados, estar sellados. El Señor nos hace un favor muy grande. Cuando un cristiano en su empresa o en su puesto de trabajo, en su entorno social, se sabe que es católico, inmediatamente su actuación impacta e impresiona en los demás. Todos podemos dar testimonio de esto, todos. Es más, en este mismo programa del catecismo, aquí estamos haciendo un programa público y tenemos una responsabilidad. Muchas personas nos ven, esperan de nosotros un testimonio en todo, y ese testimonio es público. Es una gran responsabilidad enseñar la fe, pero al mismo tiempo es un regalo del cielo el que podamos nosotros enseñar esa fe. Y le pedimos al Señor que nos dé el don para hacerlo bien. Es verdad, pues, queridos amigos, que al ser marcados, al ser sellados con el crisma, cargamos esta responsabilidad. Pero tendríamos que decir, bendita responsabilidad, porque al tenerla, me hace estar más atento a no alejarme de Jesucristo. Además es que cuando el Señor me pide algo, siempre me da más de lo que me pide. Cuando el Señor te dice, debes de, en el fondo está diciéndote, te doy la gracia para. Cuando te dice, amarás a tu prójimo, te da el don para saber amarlo. Cuando te dice, no mentirás, te da el don para ser testigo de la verdad. No olvidemos nunca que el don precede al mandato y capacita para vivir ese mandato. Dame primero y después pídeme. Así es como Dios actúa. Nos llena primero y después nos pide. Nos da la misión, ser testigos, pero ya los llené de los 7 dones, ya los llené de poder, ya los sellé. Están protegidos. El demonio no tiene más nada que hacer con ustedes que arrodillarse enfrente. Ahora, vayan y sean testigos en el mundo. Ese don de la confirmación, pues, queridos amigos, llega incluso hasta el punto de tocar todas las vibras de mi vida. Un médico, una enfermera, se juegan incluso su puesto mismo cuando hacen una objeción de conciencia. O un político rompe la disciplina de su voto si es necesario. Eso es testimonio. Y esa fuerza para dar un paso así me la da el sacramento de la confirmación. Demos pues gracias a Dios, queridos amigos, por el don de la confirmación. Nos hace y nos oficializa como testigos de Jesucristo en el mundo. Y pidámosle que nos dé la oportunidad de ser sus testigos
así como San Pablo Miki y sus compañeros mártires, por encima de cualquier circunstancia y por encima de todas las persecuciones que nos acarrea ser católicos hoy día. Que no nos deje de la mano cuando tengamos que testimoniarlo, especialmente en la contradicción. Con mi testimonio seré católico hasta la muerte.